Aplicando la segunda fase para la resolución de problemas según Polya, denominada diseñar el plan, se realiza el esquema de las estrategias a desarrollar para la propuesta de solución al problema planteado, tomando como referencia los resultados de análisis de la fase anterior denominada analizar el plan. En esta fase se desarrollan 3 competencias matemáticas dando respuesta a determinadas preguntas. La primera competencia a desarrollar se focaliza en diseñar expresiones algebraicas que conlleven a soluciones adecuadas. Para desarrollar esta competencia se implementan las respuestas a 2 preguntas relevantes que son: ¿cuáles son las expresiones algebraicas requeridas? Y ¿cuáles son las estrategias de solución? Tomando el segundo ejercicio, se encuentra el siguiente enunciado. Un grupo de biólogos estudió los efectos nutricionales en ratas alimentadas con una dieta que contenía 10% de proteínas. La proteína estaba compuesta de levadura y harina de maíz. Al cambiar el porcentaje P, expresado como un decimal, de levadura en la mezcla proteínica, el grupo estimó que el promedio de aumento de peso G en gramos de una rata durante cierto periodo estaba dado por la función G de P igual a menos 200 P cuadrado más 200 P más 20. El grupo de biólogos estima que existen unos rangos de porcentaje de levadura con el que se puede alimentar a las ratas y está entre 0 y 1 gramo en promedio dependiendo del tamaño de la rata. El problema pide los siguientes resultados: encontrar el porcentaje de levadura que proporcionará el máximo aumento del peso de la rata. Como segundo ítem, determinar el máximo promedio de aumento del peso de la rata en gramos. Como tercer ítem, realizar la gráfica de la dieta nutricional de la rata. Y por último, lograr interpretar el comportamiento de la gráfica de la dieta nutricional en un contexto empresarial. La primera competencia permite identificar cuál es la expresión algebraica requerida. En este caso, el problema da la función o da la expresión algebraica requerida para poder hallar los máximos, que es la función de la parábola, que es el promedio del peso de la rata, G de P, donde P es la cantidad de levadura y G de P es el peso de la rata. En algunos casos, esta expresión algebraica hay que calcularla. Por ejemplo, nos pueden dar la expresión algebraica que representa la demanda de productos en un tiempo determinado y se requiere hallar los ingresos. Para esto se multiplica la función de demanda por una cantidad Q o una cantidad X y a partir de esa función de ingresos hallada se puede calcular los máximos ingresos que se obtendrán de acuerdo a una demanda determinada. Ya identificada cuál es la expresión algebraica a utilizar, se requiere encontrar cuáles son las estrategias de solución. Esto implica recordar cuáles son los resultados a los cuales debemos llegar, cuáles son nuestras metas. Se diseñan esas estrategias. Básicamente, todo gira alrededor de identificar cuál es el punto máximo, que es el vértice, cuál es el punto máximo de, en este caso, de G de P, que es una parábola. Significa encontrar el valor B de X, que es la cantidad máxima de levadura que puede consumir la rata, para poder hallar el B de Y, que es el máximo peso. También como estrategia, calcular los puntos de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje Y, para poder graficar y dar respuesta a otros de los ítems que nos piden calcular. Y por último, hacer la interpretación de esa gráfica en el plano cartesiano.